Bueno, esto como que no quiere abrir. Vamos a ver. Bueno, vamos a presentarlo de aquí entonces, lo mismo creo yo. Presentar. No, lo mismo, aquí no me deja escribir. Oh, sí. Ah, no, sí. Por supuesto. Bien. Miren, como lo comentaba, cuando hablamos de clustering, por mencionar algo, que si lo traducimos, viene siendo como agrupamiento. Yo sé que quizás en algún momento de su vida usted ha escuchado sobre eso, o por lo menos o bueno, en esta clase yo lo he mencionado mucho. La idea con el clustering es que usted sepa, lo primero es, por mencionar algo, que es un algoritmo de la clase no supervisado, vamos a ponerlo aquí. No supervisado. Ustedes recuerdan que es no supervisado, ¿verdad? ¿Qué significa que sea no supervisado? Que no tiene supervisor. ¿Quién me dice? ¿Qué significa que ese algoritmo, que cuando hablamos de clustering, también pertenece al grupo de lo que son no supervisados? Profe, yo recuerdo que usted dijo que son los que no tienen etiquetas o no utilizan algo así. Exactamente. No tienen etiquetas. Entonces, ¿qué pasa con eso? No tener tags. Ya de por sí, que yo siempre les recomiendo a ustedes, cuando usted va a estudiar, no se embotella la cosa, usted a la socia, y ya automáticamente le llega la palabra no supervisado, yo le digo que no tiene etiquetas. Ya lo demás que yo diga, ejemplo, obviamente si no tiene etiqueta, el tema del procesamiento aquí va a ser más difícil. O sea, el costo del procesamiento va a ser mayor. Ya aquí, como estamos hablando de lo que son mayor CPU, GPU, porque ya yo no tengo etiquetas para entrenar. Entonces, cuando tú me hablas a mí, que yo no tengo etiqueta para un entrenamiento, entonces ahí yo tengo que comenzar a ver a qué se refiere. Cuando te digo que no tiene etiqueta, significa que aquí, en este caso, para yo entrenar, yo voy a utilizar toda la data de un dataset para yo tratar de crear esas etiquetas. O sea, yo vengo acá, tomo toda la data para yo poder obtener esa salida que quizás yo quiero obtener. O sea, voy a agrupar puntos. Ahora, esos puntos, ¿qué deben tener? Pues son las características, ¿verdad? De un dataset, cuando digo puntos. Deben ser similares. Deben ser similares. Y miren que esto prácticamente, como usted lo lleva al mundo real, es lo que va a suceder. O sea, cuando usted lo lleve al mundo real, eso es lo que va a suceder. Cuando hablamos de clustering, por así decirlo, es lo que vamos a tener en los bancos, lo que vamos a tener en las universidades, cuando yo quiero segmentar clientes, cuando yo quiero ver qué producto le puedo recomendar a un cliente. Es simple. Yo tengo que hacer agrupaciones. Entonces, esas agrupaciones me van a permitir a mí detectar a quién voy a, por ejemplo, vamos a ponerlo fácil, en un supermercado, o el mismo YouTube cuando te recomienda canciones, que lo hemos hablado acá anteriormente. Pero vámonos a llevarlo ahora a una institución comercial. Bueno, son comercial todas, pero prefiero, si yo vamos a un supermercado y él tiene tu correo, la tarjetita que te dan de fidelización, ya yo sé a qué grupo dirigir, ¿verdad? Si detecto. Yo no tengo, por ejemplo, esa data y comienzo a buscar las compras de lo que yo no tengo, por ejemplo, ni siquiera el nombre. Comienzo a buscar las compras que realizan
y comienzo a agrupar las personas para ver el tipo de cliente que yo tengo e inclusive ver a qué tipo de producto yo voy a ir a comprar más. Y también podemos tomar el supermercado como un ejemplo, en el sentido de que en el supermercado están en los mismos pasillos las cosas que son iguales. Tienen un pasillo de licor, un pasillo, de, por ejemplo, de ropa, de juguetería. Entonces, en diferentes pasillos están agrupados las cosas que son similares. Y eso es lo que va a tratar de hacer el tema del clustering. O sea, ahí a partir de ese clustering es que yo voy a comenzar a crear las estrategias de negocio. Por eso que yo siempre le mencionaba a ustedes que la ingeniería de datos va de la mano con la ciencia de datos, porque yo primero voy a hacer ingeniería de esos datos para limpiar y hacer lo demás, para que llegue aquí a la ciencia de datos, que ya la ciencia de datos va de la mano con la inteligencia artificial, obviamente. Ya cuando hablamos de ciencia de datos, estamos hablando de machine learning. Todos los algoritmos de machine learning se van a aplicar en lo que es ciencia de datos. Eso está claro con eso, que lo he mencionado otras veces. Entonces, esa agrupación de clusters, que se va a llamar así, porque se llama clusters, lo que yo voy a formar son clusters. Esos clusters van a tener puntos. Esos puntos que voy a tener es mi data, la data que yo tengo de esos datasets, obviamente. Ahora, esos puntos, vamos a ver si lo acepté ahí. Sí. Esos puntos, si nos vamos a eso, vamos a quitarlo acá. Cada uno, ajá, y este plan. Cada uno de esos puntos que yo tengo ahí van a tener distancias uno de otro. Miren el concepto de distancias que sale a relucir nueva vez. El concepto de distancias. Cada uno de ellos voy a tener clúster que van a estar conformados por puntos. Esos puntos van a tener distancias y para yo medir esas distancias también, buscarle como el average de esas distancias, voy a tener lo que se llama centroide. Entonces, a partir de ahí, voy a comenzar a trabajar con esas agrupaciones. O sea, voy a comenzar a dividir los datos en grupos. Ahora, ¿en base a qué? En base a los patrones que yo tenga de esos datos. O sea, cuando escuché la palabra cluster, va a ser una colección de objetos de datos que sean similares, o sea, que pertenezcan a la misma categoría. Pero es importante, miren qué chulo. O sea, yo necesito que los puntos que están dentro de un mismo clúster sean similares. Eso es lo que yo quiero. Pero que sean diferentes a los mismos objetos que pertenecen a otro grupo. Porque yo voy a tener una data completa. Si nos vamos acá, vamos aquí. Si nos vamos acá, como dice ahí, el clustering consiste en la agrupación automática de datos. Hacer un aprendizaje no supervisado no hay unas respuestas correctas. Esto hace que la evaluación de los grupos identificados sea un poco subjetiva, que por eso es que yo le mencionaba en una de las clases que usted tiene que hacer tanto match, que usted tiene que trabajar tanto, que tiene que tunearlo tanto, para que ese algoritmo que usted hizo, esas predicciones que usted piensa hacer, utilizando ese algoritmo no supervisado, le permita a usted trabajar o confiar. La credibilidad es importante. La credibilidad que usted tiene en esa data es sumamente importante. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener una tasa de esa serie de puntos que ustedes ven ahí, pertenecen a diferentes grupos. ¿Qué es lo que va a hacer el clúster? Sencillo. Va a comenzar a agrupar. Va a tener diferentes corridas y va a comenzar a agrupar esos datos. O sea, cuando hablamos de agrupación, recuerde que no es supervisado. O sea, yo no voy a tener información previa para yo saber cómo lo voy a agrupar o cómo lo voy a etiquetar. Entonces, cuando hablamos de agrupación, para decirlo así,
y hablamos de sus propiedades, si quiere hablar de las propiedades que puede tener, usted te puede decir, mira, para yo formar estos dos grupos, yo necesito que estos sean similares, los de este grupo, y los de este grupo sean distintos a los de este, pero que sean similares, los que pertenecen a cada grupo sean similares. Ahora, ¿por qué yo necesito que sean, las características sean lo más distintas del otro grupo? Bueno, para que se me haga más fácil la separación. Obviamente, mientras más diferentes posibles sean, mejor me va a ser a mí para yo separarlo y me da menos trabajo yo separarlo. Entonces, para yo saber, Ahí se separan como en grupos, en diferentes niveles, cada grupo. exactamente. Yo tengo aquí, tú vas a tener, por ejemplo, si yo tengo ponle, creo que di un ejemplo una vez. Vamos a decir la gente de un banco. O ponlo de una tienda. Yo creo que di un ejemplo una vez de una tienda para aterrizarlo más rápido. Es sencillo. Yo digo que yo tengo la gente que me consume a mí por la calidad de mi producto. O sea, tengo un grupo que se refiere a la calidad. Pero tengo otro grupo que va a ser fiel a mí por el precio. Pero tengo otro grupo que va a ser fiel a mí por una marca. Que ustedes saben que es así. O sea, muchos le van a dar importancia más a la calidad que al precio. Otros le van a dar más importancia al precio que a la marca. O sea, cuando yo tengo ese poder de saber qué puedo pagar con uno o con otro, es interesante. Inclusive me pasó a mí. Dije, oye, hay gente que te evalúan tu estado financiero y eso paga. Pero mucho. Y ven si tú compras. Cuando tú estás observando mucho una publicidad, si tú la compras, ellos ven tu poder de compra o tu enfermedad de compra, para llamarle algo, y juegan con tu mente. O sea, por ejemplo, a mí hubo una compañía el año pasado, yo dije, esta gente me usaron neurociencia porque realmente me vendieron el espejito por oro, me hicieron comprar un curso, el cual creo que entré 5 veces. Este año tocaba renovación y yo tenía la fecha para cancelar, llamé ayer para cancelar. Yo pagué 32,000 por el curso el año pasado. ¿Qué pasa? Este año se suponía que yo tenía que pagar los mismos 32,000 por tener derecho a acceso, porque van actualizando el programa online, etcétera, etcétera. O si yo quería continuar otro, no sé cuándo me llaman, que yo digo, ¿por qué lo quieres renovar? No, porque no lo utilicé, bla, bla, bla. Bueno, pero tenemos una oferta. En el mismo curso, como ustedes ya estaban seguros que yo iba a cancelar, y fue porque me llamaron previo a eso. Por eso es lo importante de tener información. De ellos querían ofrecerme más cosas, yo no quise. Yo dije, no, que no me interesa, que no lo uso, que ya yo lo voy a cancelar. Me dejaron el mismo curso por 1,600 pesos. Y yo pagué 32,000 el año pasado, dije yo. Al final, la renovación, gracias a Dios que no la pagué porque iba a tener que pagar lo mismo 32,000. Entonces, cuando ellos tienen esa información tuya, que ven tu comportamiento, o sea, ya tienen el poder sobre ti, saben cómo manipularte realmente. Entonces, esto mismo pasa cuando yo tengo mis clientes. Ya yo sé qué tipo de producto yo debo de traer. Qué tipo de cliente yo tengo. Inclusive yo mencionaba también uno, creo que de la casa de Boston, que yo podía comenzar a ver por la tasa de criminalidad, a ver qué le interesaba a la persona, si era por el nivel de educación, por el precio de los servicios que ofrecen, los servicios públicos. Todo eso yo lo pudiese ir analizando. Ahora, ¿cómo yo voy a saber exactamente que si yo definí un modelo? Ahora, la palabra clave, distancia, que ya hemos hablado de eso. Hay que ir reduciendo la distancia entre los puntos. Que se le conoce eso también intracluster. O sea, tengo que ir minimizando el intracluster y tengo que ir aumentando la distancia con los objetos del otro clúster. Es decir,
De este punto a este punto, yo tengo una distancia, que eso viene siendo intra-cluster. Pero entonces, de este punto a este punto, o de este clúster a este clúster, yo tengo otra distancia, que sería el intercluster. Ahora bien, el intracluster es el que yo debo de minimizar, o sea, aplicar métodos para yo minimizar la distancia que yo tengo de este punto a este punto, y aplicar un clúster para aumentar el intercluster. O sea, yo debo aumentar esta, disminuir esta. Ese sería mi objetivo para yo obtener, por así decirlo, un buen modelo. Usted va a tener métricas de evaluación acá, cuando hablamos de clustering. O sea, realmente el objetivo principal que tú vas a tener aquí no es simplemente crear grupos. No es simplemente crear grupos. O sea, es crear grupos buenos. Que realmente yo lo puedo utilizar, que me puedan explicar un modelo. Entonces, esa parte es importante yo saber cuál clúster es mejor, cuál me conviene. Pero ¿qué pasa? En el mundo real no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas características que debemos de evaluar. O sea, tú vas a tener que segmentar, ver cuál tiene más peso, cuál me conviene, cuál no. Entonces, algo que se llama la evaluación de la inercia de los puntos. Ahora, esa inercia nos va a decir qué tan lejos están los puntos dentro de un grupo. O sea, qué tan lejos están esos puntos dentro de un punto. Ahí te vas a ver qué tan bien te va a ir cercando o no. Se va a calcular para todos los clústeres, la distancia entre ellos. Entonces, la inercia viene siendo la suma de todos esos puntos. Que esa es la distancia que teníamos aquí, la intracluster. Pero ¿qué pasa? También usted va a tener algo importante para ir evaluando. Son muchas, vamos a dar algunas. El índice de Dunn. Y luego habría que hablar de los modelos para usted tunear. El índice de Dunn. Ese índice, ya sabemos que el índice va a tratar de minimizar la distancia, ¿verdad? Para hacer los grupos más pequeños, más compactos. Ahora, luego tenemos una distancia del clúster, del centroide. O sea, tenemos una distancia del centroide hacia el clúster. Pudiésemos ver, dependiendo cuando los centroides van siendo, imaginemos este punto de acá. Pensemos como tratando de buscar un punto medio. Y cada punto de esto va a tener una distancia hacia ese centroide. Entonces yo tengo que ver qué tan distantes están mis puntos de mi centroide. Entonces, primero la inercia va a tratar de satisfacer la necesidad de acercar los puntos entre ellos, obviamente. Ahora, ¿qué va a hacer la inercia de Young? Va a trabajar con la distancia entre el centroide y los puntos. Aunque también va a tener la distancia entre los dos puntos, por eso enfoca la distancia entre los puntos. O sea, viene siendo una formulita así mismo. Si usted quiere el inicio de Dunn, que fácilmente usted la puede hasta programar, va a ser la mínima distancia de la distancia del intercluster entre la distancia máxima del intracluster. Recuerda que yo tengo el inter aquí, que es de este grupo a este grupo, y tengo la intra, que es entre cada uno de los puntos. Eso es lo que usted va a tratar de buscar, para tratar obviamente de maximizar el índice de Dunn. O sea, cuando ya hablamos de clustering, que usted lo lleva a la vida real,
casi todo, por eso yo mencionaba, los algoritmos supervisados son buenos. Temas de ventas, me van a ayudar. Sí, me van a ayudar. Pero casi todos los problemas que tengan que ver, que tú vas a aplicar algoritmos del mundo real, casi siempre vienen para otras agrupaciones. Segmentación de clientes, agrupar documentos, o sea, modelos de recomendaciones. Todo eso viene con agrupaciones, que eso es prácticamente lo que usted va a intentar hacer, esas agrupaciones. Entonces, uno de los algoritmos que pudiésemos mencionar, por decir uno de los tantos que hay, usted va a tener lo que se llama, vamos a ver, usted va a tener algo que se llama, aparte de esa agrupación, que incluso, miren, dentro de esa misma agrupación de clustering, usted va a tener diferentes tipos de algoritmos. Usted va a tener particionados de densidad, jerárquicos, fuzzy clustering, de distribución. O sea, usted va a tener un sinnúmero de algoritmos para usted poder trabajar. O sea, usted va a tener diferentes métodos dentro del mismo clustering. Una cosa son los métodos y otra cosa son, por ejemplo, yo tengo el método de partición, pero dentro del método de partición usted tiene ahí el CAMS, por ejemplo. Usted va a tener diferentes algoritmos dentro de ese método. Tiene lo de densidad o jerárquicos. Se trabaja de manera diferente cada uno de ellos. Cada uno de ellos se trabaja de manera diferente. Cuando hablamos de jerárquico, que prácticamente viene siendo de agrupación, ahora, este algoritmo, ¿qué es lo que te va a formar? Ese algoritmo lo que te va a formar es un árbol. Prácticamente como un árbol estructurado que le llamamos dedogramas. Son dedogramas. Dedogramas. Eso es lo que usted va a tener. ¿Qué es la ventaja que tiene? Bueno, luego vamos a hablar de uno que se llama CAMS, que luego hablaremos de el CAMS. Aquí yo tengo que especificar el número de clusters que yo quiero que se formen. Pero este va creciendo en base a la data, va midiendo la distancia de un punto a otro y te va formando los grupos sin yo indicarle la cantidad de grupos que voy a necesitar. Aunque aquí con el CAMS ya tengo métodos para yo poder saber qué grupo me conviene, la cantidad de grupos que a mí me conviene que él me forme. O sea, para todo siempre va a haber objetivo. La idea de este viene siendo que vamos a poner el mismo ejemplo que yo tenía aquí. Es lo que me haría en este caso. Imaginémonos que yo tenga todo este punto. El objetivo del jerárquico, que al final es quedarse con un solo cluster. Pero él te vaya agrupando. Por ejemplo, estos dos, puede que te forme un grupo con este, pero luego crea que este clúster consume a este y por ahí se va. Es como la tabla que ustedes hacen con una base de datos, que yo tengo el sector, pero ¿qué pasa? Hay muchos sectores, por esos sectores pertenecen a municipios, por esos municipios pertenecen a ciudades, por al final, todo depende de un país. O sea, ya ese sería, el país abarcaría todo eso. Viene siendo como esa subdivisión. Pero ya con datas, obviamente, para usted ir trabajando. Bien. Entonces, la idea con esto, bueno, lo primero, obviamente, que usted va a tener un dataset, va a tener un número de datos, un número de rastros, va a tener un número de cluster. O sea, ahora es importante que usted sepa que prácticamente cuando yo tengo cluster, yo lo que estoy buscando son datos homogéneos para crear grupos homogéneos. Entonces, ya una vez que yo lo tengo, ahí en ese caso, por mencionarte algo, voy a tener un problema en el cluster. Ese problema va a ser la distancia. Ese va a ser mi problema. Va a ser la distancia. ¿Qué tan distante está un usuario de otro?
Sencillo. Cuando ustedes están valorando películas, quizás tú le das un 10, pero quizás viene otra persona y le da un 3. Pero si yo tengo un rango que la mayoría me dio de 7 a 3, yo tengo que ver con este, no, de 7 a 10, fue el promedio, ¿verdad? Si yo tengo que ver las personas que me valoraron entre o por debajo de 5, por así algo, decir, bueno, pues, ¿por qué? Sí. Ya yo estoy viendo que este tipo de personas pertenece a otro grupo porque me lo dio una valoración de 3, cuando la mayoría se mantuvo aquí. O sea, ¿qué pasa con este usuario? Entonces, este usuario es el que yo voy a investigar para ver si tengo que hacer algún ajuste o eliminarlos. Entonces, ahí que entra el tema de las distancias. Cada una de esas distancias, por mencionar algo, usted va a tener de las más conocidas, la de Manhattan. Lo pudiésemos buscar aquí, déjame ver, para más rápido. Distancia de Manhattan. Sí, porque usted me tira la distancia de... Déjalo ahí. Distancia de Manhattan. También conocida como taxi cab. Porque se le puso así porque te mide prácticamente. Es como que tú visualices que tú vayas a contar el número de calles que separan de un punto a otro. O sea, algunas van a mirar las calles horizontales, otras la van a mirar vertical. O sea, si vamos a ver si tengo el password, bueno, o la matemática detrás. Dale ahí. Lo que yo quería. Por ejemplo, aquí tú tienes la distancia. A ver si se pone grande. Bueno, pues eso tendría que descargar. Por ahí toda la vez. Fíjense que prácticamente la euclidiana, la de Minkowski, la de Manhattan, son muy parecidas. Son muy parecidas. Fíjate que una me eleva al cuadrado, otra me la pone dentro de un valor absoluto. Y al final me está hablando de valor de P, valor de Q. ¿Qué es lo que me dice? Ejemplo, si yo tengo una columna, no sé si tengo alguna aquí. Fíjense aquí que la distancia de euclidiana me la tienen en una raíz cuadrada. Pero al final fíjense que es la misma fórmula. La de Manhattan lo único que me hace es que la pone dentro de un valor absoluto. Los resultados que me va a dar van a ser muy parecidos, la verdad. Va a ser muy, pero muy parecido. La que me va a dar entre uno y otro. Va a ser muy parecido, realmente. Entonces, esas instancias que yo tengo ahí, que es lo que yo voy a tener que luchar con ellas para decidir cuál utilizar. Porque fíjense que va a variar. Es lo que me va a tomar. Si yo tengo varios usuarios que me dan una puntuación, por ejemplo, 1,2, 2,3, es lo que va a restar este punto de este punto. Es como un resultado. Bueno, ahí no sé cuánto me va a dar, 0 punto no sé cuánto. Y la misma columna de cada usuario, va a tener diferentes usuarios, en una valoración. Por ejemplo, 2,4, 4,10. La puntuación que me está dando. Yo voy a hacer la resta de cada columna de esos usuarios y al final, de manera horizontal, el resultado total lo voy a sumar. Y esa prácticamente va a ser mi distancia de Manhattan. La de euclidiana va a ser prácticamente lo mismo. Voy a tener la resta, voy a sumar cada valor, pero a ese total le voy a restar, no voy a restar, no, le voy a sacar la raíz cuadrada. Así de simple. Y ya la distancia de Minkowski te va a generar
una de las Manhattan te va a mejorar de la euclidiana. Aquí usted va a utilizar la de Minkowski, lo que se llama el valor de P. El valor de P tiene que ser un número mayor o igual a 1. Eso es lo que va a buscar. O sea, mientras usted va aumentando a P, lo que usted hace es reducir o penalizar la distancia. O sea, va a reducir las distancias. Mientras más grande, más significativa va a ser la diferencia entre los puntos. Eso es lo que usted va haciendo. Mientras más reduce a P, menos penaliza la distancia. Mientras más la aumenta, más la penaliza. O sea, si lo puse más grande, va a ser menor la distancia entre los puntos con el valor de P. Eso es lo que se busca ahí. Aquí se va a utilizar mucho el tema de la normalización de la distancia, que es prácticamente lo que yo le mencionaba. Ok, yo puedo tener, por ejemplo, uno promedio. Como yo le mencioné el de Titanic, un ejemplo, una vez, que teníamos por clase, que teníamos de la clase de la 1 al 3. Pero dentro de la misma yo puedo tener montos de ingresos de cada persona y puede variar. Por ejemplo, póngale esto de 100,000. Una variación entre los sueldos o hasta más alto. O sea, ese campo fácilmente él me lo va a tomar y me le va a dar muchísimo más importancia. Y ahí me va a traer problemas para el entrenamiento. Porque quizá esa variable del sueldo no sea tan importante. Sí la necesito quizás para yo crear mi modelo, pero tal vez no vaya a ser tan importante. Y ahí viene el problema. Y por eso yo debo de normalizar esos datos para poner el valor entre 0 y 1, para que prácticamente toda mi columna tenga los valores normalizados y tengan la misma importancia, el mismo peso, para luego hacer el entrenamiento correspondiente y ajustar un poquito más el modelo. Es lo que voy a hacer, tratar de ajustarlo un poco más para que me dé lo más realista posible. Entonces, cuando hablamos también bueno, que luego hablaremos de eso, déjame ir mejor continuando aquí para el tema del laboratorio y así no perdernos. Ya todo el mundo sabe aquí que para graficar lo que yo voy a utilizar. Mi querido mapa, please. .pyplot, PLT. Aquí de Cypress.cluster, el jerárquico. Voy a importar. Ahí lo completo. Sí, ahí lo que está bien aquí. Voy a importar lo que es el dedograma, que eso es lo que vamos a hacer. Y linkage. Linkage prácticamente lo que me va a hacer es formar los enlaces entre los grupos, que luego hablaremos de ello en su momento, de cuando lleguemos ahí. Sí, puede ser simple, completo. Uno me va a tomar la menor distancia, otro me va a tomar la máxima distancia, otro me va a tomar el average de las distancias. Todo va a depender. Es decir, que también, dependiendo de lo que yo elija, también el resultado va a cambiar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que es importante yo conocer la data. Es importante usted conocer la data. Bien. Ya vamos a importar obviamente a nombre. Vamos a ver que lo escribí mal entonces. Cluster, ya, aquí. Sería high. Ahí sí. Hiroshi. Vamos a ver. Compase, punto cluster. ¿Usted puso Dendogram? ¿O así es? Sí, así es, Dendogram. Ah, que arriba dice Dendogram.
Vamos a ver esta librería, parece. Porque realmente es así. Vamos a ver. Si fue que cambió la forma de importarla o qué. Spider Cluster Hierarchy. Sí. Dentro. Profe, yo creo que usted puso dentro en vez de dentro. Ah, ya. Sí. Puse dentro y es dentro. Dentro. Ahí sí. Bien. Pas bien. Ahí sí lo tenemos bien. Entonces acá, por ejemplo, random. Gracias a tío Google también, a ustedes que lo vieron. ¿Qué haríamos sin tío Google, señores? Random. Punto set. Esto para generar la semilla de los números aleatorios que voy a generar. Para que me formen, cuando yo quiera probar los diferentes grupos, yo puedo manipularlo. Vamos a ponerla con un ejemplo que yo tenía anteriormente para que me salga bien y no me cambie los resultados. Odio los teclados en español, pero nada. ¿Qué hacemos? Vamos a generar los números random, ya todo el mundo. Vamos a generar esta una multivariante normal. Y simplemente le pasamos los puntos y ya. Yo tengo este teclado en español y de verdad estoy pasando la lucha del millón. Alternado, ¿qué? Saco los corchetes porque realmente. Wink y espacio. ¿Cómo fue? Yo digo para cambiar el idioma, ponerlo en inglés. No, porque el Wink y teclado, espacio. no, es por el teclado que es español. O sea, tengo que tenerlo en español para sacar más la simbología, pero para el código ASCII, el alternado, que para, ¿alguien recuerda? O del corchete. Voy a pasar lucha con esto, a ver si lo puedo cambiar de teclado. Dame un segundito. Porque voy a pasar trabajo con ese teclado, la verdad. A ver si consigo uno aquí. Windows punto, creo que salen ahí los símbolos y cosas. La tecla de Windows y punto. Windows y punto. Bueno, sí. No, pero vamos a durar demasiado. Si vamos a cambiar el teclado. Creo que es más rápido cambiando el teclado. Vamos a ver. Que me puse a comprar un teclado con colores para que estuviera bonito el escritorio. Ahí salen los corchetes de una vez, pero en la tercera opción. No. Ya ahí lo cuando le da cambié. Windows. Ahí lo cambié, ya ve. Ahí salimos de eso. Ahora estamos nítidos. Bien. Perfecto. Miren, entonces aquí vamos a formar los diferentes grupos. Como teníamos primero los paréntesis, luego los corchetes. Esto es para graficar los puntos. No, porque vamos a salir una gráfica para ver lo que sucede detrás de 3,1, 1,4, simplemente para graficar. Y le ponemos el tamaño de los puntos. Vamos a copiar esto. Y vamos a poner también nuestra variable b. Eje de A, eje de X, eje de Y. Tengo ahí, a ver. Voy a tener lo mismo, simplemente los puntos diferentes para el tema del gráfico. 3,1, 1,4. Exacto, van a ser 50. Vamos a tener 150 puntos. Entonces luego voy a generar a X a partir de esa coordenada. Voy a utilizar de NumPy una concatenación de esos puntos para conformar a X. Y aquí usted le va a pasar a coma B. Si usted quiere verificar, obviamente, el shape
Vamos a ver dónde fue que fallé ahora. Usted la puso en mayúscula, profe. Like. No me hice por el site. Que creo que puse mal esto. Site es igual a 100. Random, modo varier, normal, coma. Y coma de otra, coma 1, 1,4. Sí, tengo la coma bien. Sí, fallé ahí. Ajá. No, aquí. Porque yo le estoy pasando la cantidad de datos en el eje, le tengo que pasar el eje y aquí los puntos. Que eso lo está haciendo mal. Que es acá, sí. Este de acá y este de acá porque son diferentes. Que esto es lo que no me cambia. Esto es lo que no me cambia. Ahora sí. Ya me voy ahora. Ya la X no define, aquí la puse en mayúscula. Sí, uno de ustedes me lo dijo. Ok, ahí tengo yo 150 características. 150 características y 2 columnas. Y como todos los viernes, ustedes saben que siempre a esta hora me tocan la puerta. Chévere. Eso es ya, que es lo que vamos a... El día que no me toquen la puerta, ustedes tienen que recordármelo. Profe, no me han tocado la puerta. Chévere. Ahí terminamos. Bueno, ahí tengo 150 columnas y 2. Entonces, ¿qué hago yo? Ya ustedes saben con graficar. Cuando yo quiero comparar dos características, ¿cuál es el plot que tengo que utilizar? Numerics.plot, o un histograma, o un scatter plot. Lo hemos utilizado mucho. Pero, cuando yo quiero graficar dos características numéricas para compararlas, para ver la tendencia que ya tienen, ¿qué debo utilizar? Un line plot, punto plot, un histograma o un scatter plot. ¿Cuál utilizábamos en la regresión lineal? Cuando yo quería graficar. No era el scatter. Claro. Scatter. Exactamente. En la mente, si yo quiero ver distribuciones, bueno, es histograma. Yo quiero ver dibujar una línea para ver la tendencia. Ok, yo voy a tener una línea, pero cuando yo quiero comparar o ver qué grupos se me formaron, sería con scatter. Y ya yo tengo mi X, que ya ustedes saben lo que es. Así, mira, como yo tengo 150 filas y 2 columnas, le voy a decir toda la fila, columna 0. Y lo mismo le voy a decir toda la fila, ya lo hemos hecho esto anteriormente, columna 1. Vamos a mostrarlo ahora, pele.show. Vamos a ver, ¿dónde fue ahora? Bueno, no, perdón, aquí no tengo X. Ahí. Ahí me mostró 150,2. Me formó los dos grupos. Un grupo aquí y un grupo aquí. Con los diferentes ejes. Entonces, acá es que viene el tema de linkage. En linkage hay algo importante. Que si la buscamos, vamos a buscarla. Fíjense ahí. Si nosotros buscamos linkage, fíjense que me va a estar buscando la distancia. Solo me va a estar haciendo el linkage, pero vamos a buscar lo que a mí me interesa. Viene aquí como si fuera también un encadenamiento hacia adelante que vio la tarea de... Vamos a buscar otra página a ver si me la tiene más clara. Las diferentes cosas que yo quiero. Mira los diferentes criterios que te va a tener linkage. Lo mismo que yo hablaba de lo que de la forma que me iba a estar formando me iba a estar formando los grupos para luego crearme el árbol. El primero me forma estos grupos así. Y luego me va a crear ese árbol. Ahora voy a tener diferentes criterios. Un single linkage, un complete linkage, un average, un centroid linkage. Fíjense la diferencia de cada uno de ellos. Uno va a buscar la distancia mínima, otro la máxima distancia, otro el average y otro me va a buscar la distancia entre los centroides. Eso se cae de la mata ahí. Ahora, dentro de los criterios, yo voy a tener diferentes criterios cuando lo voy a utilizar
Vamos a buscarlo aquí para que ustedes vean. Hay un toque de notación euclidiana. A ver, no me lo aplican aquí. Fíjense aquí que dice dedograma, single linkage. El método que estoy utilizando, single. Fíjense ahí que son de las cositas que siempre es importante comprender. Siempre es importante comprender. ¿Por qué? Porque cuando usted va a utilizar algo, es importante que, o sea, no simplemente sea por escribir y sin ni siquiera usted tener una idea de qué es lo que usted está haciendo ahí. Entonces, dentro del linkage, ¿qué usted va a hacer? Sencillo. Ya yo tengo mi data agrupada. Se me están diciendo prácticamente que forme mis grupos. Entonces, usted va a tener el valor de Z que usted va a buscar ahí. Ahora, esa Z, ¿qué me va a formar a mí? Yo voy a utilizar lo que se llama linkage. Y ese linkage, yo le voy a pasar esos parámetros, que en este caso sería X, y le puedo pasar uno de los como yo quiero que me lo mida. Yo tengo un método también que se llama warm linkage, donde él va a combinar los diferentes clusters, punto por punto. Él va a comenzar a comparar la distancia punto por punto, de punto A a punto B. O sea, por donde cada punto hace el centroide. Él lo va a hacer. Y luego, ahí yo voy a comenzar a buscar los parámetros de uno u otro para buscar la distancia, para formar la parte jerárquica de este, para formar los dedogramas, para yo poder obtenerlo. Eso es lo que voy a hacer. Aquí te le paso el Word. Okay, Word. Si te busca el valor de Z, fíjense cómo él le pone el array. Ahora bien, eso sería en el mejor de los casos. Ya aquí estoy creando los puntos. Ahí tengo el Z. Ahí tengo que buscar luego el valor de C. Buscar la distancia entre los centroides. Luego comenzar a seleccionar. Fíjense que cada uno de estos, él me está devolviendo arreglos en cada fila. O sea, fíjense que aquí tengo yo en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2. Luego yo debería comparar cada uno de ellos, que sería un poquito tedioso. Pintar todos los puntos para ver exactamente dónde está mi centroide y qué tan distante están los puntos de mi centroide. Luego tunear, crear un dedograma, luego tunear ese dedograma. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Qué es lo interesante? ¿Cómo funciona eso? Sí. La parte de cómo funciona es lo que a mí me interesa que usted vea. Sencillo. Yo aquí puedo tener un archivo para luego continuar trabajando este mismo aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Yo le dije a usted que aquí te iba a tener un problema. Que cuando no sabemos esto, ahí es que nos perdemos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que yo necesito que usted domine, o usted debe dominar, lo que es la distance matrix. Una matriz de distancia. Panzas, fue que yo puse. Bien. Yo debo dominar una matriz de distancia. Entonces ahí, ¿qué yo voy a hacer? Voy a cargar en mi variable de data. Ya todo el mundo sabe esto, o sea, que no tengo que explicarlo mucho. Voy a tener mi librería y voy a tener una que se llama Movies, creo que tengo acá. CSV. Si yo la visualizo, punto y coma. Si yo la visualizo, fíjense. Ya tengo una columna User ID. Ya usted puede deducir que esa columna
casi la estoy eliminando inexplicado, porque es simplemente un user ID. Eso no representa nada en mi modelo. Eso es lo que va a cagarse en memoria sin necesario. Ahora, ¿qué pasa con estos usuarios? Me están valorando diferentes películas. Este dataset usted se lo va a encontrar casi con todos los algoritmos, explicándolo, porque como le he dicho anteriormente, son datasets para esto, con un objetivo. Son preparados con un objetivo. Muchísimos ejemplos de internet usted se va a encontrar ese mismo dataset con otros algoritmos, no necesariamente con este, con otros. Entonces usted va a tener El Señor de los Anillos, Star Wars, Señor de los Anillos, Harry Potter, diferentes usuarios, dando diferentes evaluaciones. Si usted se pone a analizar, fíjate este que valora muy bien Star Wars. Bueno, miren aquí. Bueno, valora muy bajito Star Wars, pero valora muy alto El Señor de los Anillos. Valora muy alto también Harry Potter. Entonces, aquí yo voy viendo que con esta, muy alta, por aquí, muy bajita. Este también, el usuario número 2, fíjate como también estas dos. Y si usted se pone a ver la trama de las películas, son muy parecidas, ¿verdad? Bueno, señor, no tanto. Pero son de ciencia ficción. Tú dirías, bueno, como le gusta la ciencia ficción, deberían quizás las valoraciones más altas. Entonces, cuando yo me pongo a ver el dataset, dice, por ahí hay un problema con algunos usuarios. Realmente. Porque aquí la mayoría no la valoró tan mal. Vamos a verla completa. Si te ve la puntuación, a ti que tengo 8,1, 8,3, 8,2. Ya yo estoy viendo que el usuario 6, usuario 4, usuario 1, yo pudiese decir que tienen una distancia muy parecida. Ahora, pero cuando eso sí yo nada más valorar esta columna. Ahora, cuando yo veo esta parte aquí, él me le puso un 8,3 y un 2,6 a este, pero me está 8,1 por un 7,9 a este. Y este le puso un 8,2 y un 8,5 a este. Entonces yo pudiese decir, mira, el 6 y el 2, si no vamos, son más parecidos. Yo pudiese formar el primer grupo con ellos dos. Por el tipo de puntuaciones. ¿No? Nada más no todo en una sola característica. Estoy con el dataset completo. Primero comparé por una. Entonces yo fui haciendo las agrupaciones. Mi primera agrupación, si nos vamos así a manera de teoría, fíjense que fue con estos tres. Pero luego separé a estos dos porque este no era muy parecido que con ellos. Y así comenzaba usted a hacer las agrupaciones. Ahora, yo lo que tiene que hacer es sencillo. Las películas, yo voy a tomar de mi data sencillamente las columnas. De esa columna voy a tomar los valores y lo voy a pasar a una lista. Pero a mí de esas listas, como yo le dije a ustedes, para que usted no tenga que hacer ni un drop, solo me interesa a partir de la columna que está en la posición 1. Tómame todo a partir de aquí. Serían los valores de estas 4 películas. Eso es lo que yo estoy haciendo ahí. Me voy a quedar solamente con las columnas de 1 en adelante. Si usted la ve, me voy a quedar con Star Wars, Los Marines y Harry Potter. Me estoy quedando con eso. Entonces, luego, ¿qué usted va a hacer? Las distancias. Las distancias. Esas distancias, el distance matrix, si usted lo busca, siempre acostúmbrese, como yo le pongo un método, búsquelo, entiéndalo, qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Y vamos a ponerle también, ¿verdad?, en lo que lo estamos utilizando para que me dé ese tema, que es en clustering. Fíjense ahí donde me está diciendo jerárquico, clustering jerárquico. Jerárquico clustering distance matrix. Bueno, mira lo que está esperando. Un dimensional array. Va a tener un size de n por doble n, donde n es el número de puntos, nodos o vértices. Ahora, él me va a medir, va a buscar las distancias. Dependiendo del valor de P que yo le agregue,
me va a buscar una u otra. Si yo le pongo un 1, me va a buscar la distancia de Minkowski. Si le pongo un 2, el valor de P me va a buscar una distancia de Euclidea. Ya pudiese buscar una distancia mucho mayor, que ya te recuerda que era la otra distancia que yo tenía, que prácticamente me iba a medir el índice más pequeño de la distancia. ¿Por qué? Porque le iba a poner, si yo le pongo un valor alto, usted recuerda que lo que iba a hacer P, que iba a discriminar menor. Entonces, ¿qué yo hago? Si yo vengo aquí y creo mi distancia, tengo la distancia 1, yo voy a hacer lo mismo todo, en todas. Le voy a aplicar la distancia, que va a ser la distancia matriz. ¿Qué le voy a pasar? De mi data, y voy a tomar las pelis, que fue la que puse ahora, las películas. Lo mismo va a hacer otra vez con data, para que me compare los dos puntos. Y le voy a poner el valor de P, para que me busque los puntos, la distancia en todos los puntos. Y el valor de P, en este caso, le voy a poner que va a ser igual a 1. Y aquí yo estoy tomando la distancia de Minkowski. Ahora, que usted recuerda que ahí lo que va a ser la misma fórmula, pero me va a tomar simplemente el valor absoluto. Si yo le pongo 2, va a ser la distancia euclidiana, que usted sabe que va a buscar el valor absoluto. Y luego vamos a hacer 1. Para lo mismo. Para lo mismo. Ok. ¿Qué yo puedo ver? Usted puede tomar aquí y decir, yo tengo la distancia 1. Y ver qué pasó con la distancia 1. Es decir, cuando usted lo ve y lo analiza, fíjense aquí, en la diagonal, que es de 0. Porque eso es lo que significa que se está comparando cada usuario con él mismo. Como se está comparando con él mismo, obviamente la distancia es 0 porque los puntos son idénticos. Entonces, mientras más pequeña la distancia y más tienden a ajustarse los valores. Fíjense que te está poniendo. Ya me estoy dando cuenta aquí que este usuario está distante de los demás. O sea, este usuario es raro, por así decirlo. Aquí también tengo otro raro. Ya le calculó las distancias a cada punto de eso. Ese 0 que usted va y vuelve y repito es cuando ellos se comparan con ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Sencillo. Yo lo que tengo que tratar de tomar los índices y las columnas para yo comparar los objetos entre ellos mismos. Y para que usted lo vea más bonito, si usted quiere, usted lo que hace es que lo lleva a un data frame. O sea, lo puede convertir a un data frame. Vamos a una funcióncita. Sabe que PD data frame. Yo lo puedo hacer directamente. Pero para no estar repitiéndolo, convertir en un data frame. ¿Qué usted le va a pasar? Está esperando la distancia y las columnas. Eso es lo que está esperando ahí, en ese caso. Y aquí, ¿qué usted dice? Bueno, importar pandas a PD y vamos a retornar en forma de PDF. Tengo un data frame. Ese data frame que yo voy a tener, la distancia, le voy a decir que mis índices van a ser los column names. Y también le voy a decir que mi columna, mis columnas también va a ser igual a columns. Bien. Eso es lo que me va a retornar. Que cuando yo tomo esa función, dar a cam, y le voy a pasar, sencillo, la de Manhattan que tenía, y le voy a pasar la columna que va a ser con el user ID, que eso es lo que yo quiero de mi data. Vamos a ver si le escribí mal.
Padas. Ah, pero tengo un plan hoy con pandas. Fíjense ahí lo que yo les mencionaba. Cuando el usuario 1 se compara con el usuario 1, su distancia obviamente va a 0 porque va a ser una resta. Ahora aquí cuando yo comparo la distancia que tengo del usuario 2 con el usuario 1, la distancia que tengo del usuario 2 con el 3 y así sucesivamente, él comienza a medirme. Yo lo que tengo que tratar de aquí para comenzar a trabajar es buscar la menor distancia. De todo lo que yo tengo, la menor distancia. Usted puede hacer lo mismo para los 3. O sea, yo vengo aquí y veo cómo me lo midió y luego vengo a ver cómo lo hace la de euclidiana, le pongo distancia 2. Fíjense aquí, que fueron todavía más pequeños. Luego puedo venir con la otra que tenía, que era la distancia 10. Y hacer lo mismo. Entonces, el objetivo de esto, sencillo. Incluso usted puede hacer un eje 3D para que usted también se dé cuenta cómo quedan distorsionados los puntos con las 3 instancias. Eso es recomendable aquí. O sea, cuando, no lo voy a hacer por un tema de tiempo, pero usted puede buscarse, lo voy a poner aquí, para que usted vea qué tipo de gráfico sería. Usted puede buscarse esta librería de MLP, creo que no, MLP Toolkits, creo que, vamos a ver, sí. Te la puede instalar y de eso te va a ver Access 3D. Ahí está diciendo todo lo que tú puedes hacer con ella. A ver cómo se ve, que es lo que me interesa. Pero si usted utiliza dentro de Access 3D scatter, en vez de línea va a tener puntos. O sea, las 3 características que usted tendría los puntos y los puntos que usted es más lejos, él te está dando indicios diciendo, mira, estos son los usuarios que tú tienes que darle seguimiento. Tratar de acercarlo o tratar de eliminarlos. Entonces luego, usted comienza a crear sus propios data frames. Entonces, aquí recuerda que yo puse Z. Con linkage, que eran los grupos que me iba a hacer. Yo tengo valor de Z, que va a ser la matriz donde se van a ir formando los grupos. Entonces, como yo le dije, lo que hace el linkage prácticamente, ¿qué es lo que hace? Viene aquí. En este caso, vamos a tomar la distancia 1. Para ver esa parte. Vamos a ver un data frame. Yo vengo aquí, en esta matriz, y busco el valor que yo tengo más pequeño. Que no sea obviamente el 0. Acá, yo tengo 0.8. Que tenga más 0, usted tiene 0,7. No hay uno que es más pequeño que 0,7. Entonces, esa distancia, ¿cómo se estaría conformando? El 1 con el 10. Usuario 1 con usuario 10. Ese usuario me va a formar a mí la primera columna. Ojo. Tengo usuario 1. Ahora tengo la columna 10, voy a formar la columna 11. Esa columna 11 se va a formar con la combinación del usuario 1 más el usuario 10. ¿Y qué es lo que va a suceder? Usuario 1, usuario 10. Va a formar aquí la fila 11. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Él te va a tomar esta distancia y te va a comparar con esta distancia
lo vamos a hacer simulando como que estamos haciendo un enlace simple. Eso es lo que vamos a hacer. El enlace simple va a tomar la mínima. Entonces, de esas dos, él te va a tomar la mínima, que sería 0.0. Luego compara 9.9, 9,6. Él se va a quedar con la 9.6. O sea, él va a comenzar a comparar esas dos y se va a quedar con una. Se quiere decir que yo debo de indicar entonces que mi data frame va a localizar, que eso es lo que yo quiero que él haga, en la columna 11. Y me va a localizar en la columna 1 más la columna .log para que me busque todos los datos en la columna 10. Ahora, mi Z, que va a ser mi lista, va a ser mi matriz, es donde yo voy a agarrar todos esos elementos, mi nueva matriz. Elemento que yo decida, yo lo voy agregando ahí, con append. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer con append? Yo le voy a decir, tú vas a tener ahí la columna 1, la columna 10. Tú vas a tener la columna, no, la distancia que hay de la columna 1 a la columna 10, era 0.7 que yo tenía. Y ahí tú lo vas a hacer con dos columnas para aplicar. De esas dos columnas, de esos dos usuarios, lo que hace es que va a formar uno nuevo. Ahora, ese nuevo, que eso es lo que me hace el linkage, ese nuevo, yo le estoy indicando los valores que me lo va a ir comparando. Que me lo voy comparando, el 1 y el 10, buscándolo en el 11. Pero aquí yo le estoy indicando que lo voy agregando, que voy agregando los valores de mi columna 1, mi columna 10, la distancia 0,7 y voy a tener 2. Ese 2 es porque tengo simplemente dos columnas. Quiere decir que si yo tuviera tres columnas que tengo el mismo valor, 0.7, por ejemplo, me hubiese aparecido en otro lado, estuvieran involucradas no solamente dos columnas. Yo tendría que agregar aquí, en mi formulita, donde yo tenía, ¿cuándo fue que puse? Bueno, era aquí que yo tenía, en el primer ejercicio, que yo tenía A, B, tendría que tener una C, en ese caso. Entonces aquí, sí, como yo tengo estos valores, yo debería agregar otro y ponerle aquí número 3. Si tengo 4, bueno, las 4 columnas, la distancia que tienen en común y poner 4. Eso es lo que yo debería hacer. No lo corrí. Bien. Si usted se fija ahora, yo voy a tener la suma de los dos. Mírenlo ahí. Tengo la suma de los dos. Lo mismo que estábamos haciendo ahorita. 9,9, 9,6. Entonces al final voy a formar otra donde me voy a quedar con la que tenga la distancia mínima, que eso es lo que va a hacer linkage. Cuando yo le pase el método, el que me va a establecer. Usted recuerda cuando estaba explicando ahorita, de manera manual, lo que yo hacía. Sumaba la valoración de cada usuario y luego tenía que buscar el total de esa columna horizontal, de esos datos. Ahora, ¿se quedó ahí? No. Yo tengo que comparar las dos distancias entre las dos columnas. Eso es lo que sigue ahora. Yo tengo que comparar las dos distancias entre las dos columnas para ver exactamente qué es lo que yo voy a hacer, con cuál yo me voy a quedar. Pero que ya usted sabe cómo buscarla. Ya aquí usted tiene la idea de cómo buscarla. Entonces, ¿cómo la voy a buscar? Sencillo. Un for. Ya usted sabe que la columna
usted la va a llevar ahora. Lo mismo que hicimos ahorita. Voy a tomar los valores y voy a recorrerlo como una lista. Donde yo le voy a indicar que, tú me vas a localizar, que va a ser la posición 0. Yo voy a tener la columna 11 en la posición sub I, que va a ser la 0, donde yo voy a tomar el valor mínimo. ¿De quién? De la que está en el punto de la columna 1 sub I. Pero yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo en la columna 10 sub I. Esas serían las filas. Y ahora yo necesito mi columna también. Pero no, mi columna y estoy tomando las filas. Filas y columnas. Estoy tomando las filas y tomando las columnas. Entonces aquí sería lo mismo. Tal cual, pero invertido. Para hacerlo más rápido. No va a salir así. Aquí le voy a poner I. Entonces aquí le voy a poner 11. Aquí le voy a poner I. Aquí le voy a poner 1. Y aquí le voy a poner I. Y aquí le voy a poner 10. Para hacerlo de manera invertida. Vamos a ver data frame que me forma. ¿Dónde fue que lo hice más? Esto aquí. Fíjense aquí. Me agregó una fila y una columna. La 11 y la 11. Ahora, lo que le mencionaba. Cuando yo comparo de 0,0 y 0,7, me quedo con 0,0. Cuando yo comparo de 9,9 y 9,6, me estoy quedando con el 9,6. Estoy comparando los dos valores y me estoy quedando con la distancia mínima. Ahora bien, como ya formé de la columna 1 y la columna 10, que estoy formando mi primer grupo, el 1 y el 10, ¿qué sigue? Eliminarlas, porque yo tengo un merge de esas dos columnas en la columna 11 que acabo de crear. Entonces, si yo tengo esa parte, simplemente dropearla. ¿Quién yo voy a dropear? 1,10. Lo mismo. $1,10. No sé para qué lo escribí. Aquí en Axis 1. Uso frog, profe. El drop abajo. Exacto. Entonces ya cuando vuelvo y lo visualizo, ya me llevé 2. Ahora me quedé simplemente con la 11. Ahora bien, ponga atención a esto. Si usted se fija esto que yo hice, yo puedo agarrar todo esto. Este bloque de código. Este bloque de código. Este bloque de código. Al final simplemente lo ve uno. Y automatizar. Que eso es lo que usted va a hacer. Que esa es la tarea que van a tener. Paso a explicar. Usted vio qué fue lo que yo hice. Primero yo tomé, para que usted tenga la idea,
y busqué la distancia menor aquí. Que de todos, como es la distancia que estaba buscando, aquí la 1, que de todos, en su momento, era 0,7. ¿Verdad? Como yo dije que era 0,7, yo vine aquí y dije que iba a formar la columna nueva, que era la columna 11. Que se iba a formar a partir de la columna 1 y la columna 10. Luego sumé los valores para crear mi matriz de distancia. Y luego aquí recorrí para tomar la distancia mínima. Y luego dropié la columna que yo había dicho que era que iba a combinar. Siguiente paso, cuando me queda esto, es ver ahora la otra distancia mínima. ¿Quiénes la están formando? Que se pone a buscar aquí. Y si usted se fija, usted lo tiene en quién. 0,8, que sería 2 y 7. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Sencillo. En vez de usted venir a ponerme aquí 2,7 en todos los elementos, 2 y 7, 2 y 7, 2 y 7. Usted lo que va a hacer es que me va a sustituir eso por variable, que usted ponga los valores aquí en la variable correspondiente para crear la columna y los valores que usted va a sustituir para continuar hasta que te quede solo una columna, que sería ya la última para formar el gráfico. Hasta que te quede 0,0,0,0. Al final tiene que quedarte en el resultado una columna con 0,0, una sola. Porque recuérdate que tú lo vas a ir eliminando, informando, y la vas a ir eliminando. También te recuerdo que estas nuevas que se crean, aquí tengo yo la 1 y la 2, pero fácilmente ahorita resulta que este usuario de 1 y 2, ellos dos juntos, se puede combinar con el número 6, por ejemplo. Y ya yo tengo que descartar cuál me llevo de ellos dos para ir formando los clusters. Y yo veo los valores. Entonces, eso es lo que usted va a ir haciendo. Ahora, ¿qué tiene que tener en mente? Esta parte de aquí. Que la fórmula puede cambiar. Si yo tengo dos columnas, perfecto. Aquí yo dije, tengo la columna 1, la columna 10. Con la distancia 7, la tienen dos users. Pero imaginémonos que esta misma distancia 0,7 la podía haber tenido otro 3 o 4 o 5. Si es así, entonces yo tengo que poner las columnas que yo voy a combinar. En este caso, si fueran 3, serían 3 columnas, la distancia. Y aquí yo tendría que poner 3. ¿Se entiende esa parte? ¿Todo el mundo claro? ¿O tenemos dudas? Griten ahora. No, perfecto. Si surge alguna duda, usted va a subir el video, ¿verdad? Claro, claro que yes. Lo voy a subir de una vez. Bien, voy a pasar la lista rápidamente. Stop share.